porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. FECODE, presente, presente, presente. A la vida, por fin, daremos todo. A la muerte, jamás daremos nada. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos. Por la vida, la paz, la democracia y el cumplimiento total de los acuerdos, el magisterio se movilizará el 12 de septiembre. La Federación argumenta falta de voluntad y dilación por parte del gobierno para avanzar en la reforma al Sistema General de Participaciones y el cumplimiento óptimo de los contratos de salud para el magisterio. FECODE y los CEIDS de las filiales socializaron los lineamientos de la Escuela Territorio de Paz a ser implementados en el país. Y el recrudecimiento de la violencia en nuestro país tocó las puertas de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. FECODE denuncia ante el Gobierno Nacional, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y la Alta Consejería para los Derechos Humanos las amenazas contra el Comité Ejecutivo de la Federación por parte de las autodenominadas Águilas Negras Bloque Capital. En la noche del 2 de septiembre y en la mañana del 3 de septiembre llegaron mensajes amenazantes y un panfleto en el cual señalan que atentarán contra la vida del Comité Ejecutivo y con nombre propio al presidente Nelson Alarcón, la segunda vicepresidenta Marta Alfonso, el fiscal Domingo Ayala, la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad María Eugenia Londoño, el secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales Carlos Rivas y la secretaria de Organización y Educación Sindical Isabel Olaya. Con motivo de esta amenaza y la situación de orden público, FECODE tomó la determinación de aplazar la gran caravana por la vida, la paz y la democracia que se llevaría a cabo los días 6, 7 y 8 de septiembre, partiendo desde Bogotá con un recorrido hasta el corregimiento de Toes en Caloto, departamento del Cauca. Esta no es la primera vez que los maestros son blanco de amenazas. Durante este gobierno han sido asesinados 10 docentes e intimidados 700. Esta semana también llegaron mensajes amenazantes que pretenden amedrentar a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, entre ellas ASOINCA, filial de FECODE en el Cauca. Frente a estas intimidaciones que buscan atemorizar a los docentes, FECODE ha recibido el apoyo de maestros de todo el país, de los sindicatos filiales de la Central Unitaria de Trabajadores y de organizaciones a nivel nacional y mundial como la Internacional de la Educación para América Latina, quien respalda el trabajo hecho por la Federación, la cual se ha centrado en la defensa de la vida, la paz, la educación pública, los derechos del magisterio y la escuela como territorio de paz. FECODE exige al gobierno del presidente Duque que adelante acciones inmediatas que permitan dar con los responsables de estas amenazas, persecuciones y asesinatos en contra de líderes sociales y sindicales del país y convoca al magisterio colombiano y a toda la sociedad civil a participar de un paro de 24 horas para el próximo jueves 12 de septiembre. El próximo día 12 de septiembre, América Latina y todo el mundo a través de la Internacional de la Educación estaremos mostrando concretamente nuestro gesto de solidaridad con los maestros de Colombia, con FECODE y con ASPO. Vamos a estar adelante de todas las embajadas exigiendo al gobierno de Colombia y denunciando la situación de Colombia. Queremos expresar nuestra solidaridad ante el brutal acto de amenaza criminal de quienes desde la sombra del anonimato pretenden erigirse en los que califiquen las conductas de los trabajadores y trabajadoras de la educación de FECODE, amenazándolos de muerte, hablando en ese lenguaje que tanto hemos sufrido en América Latina. En Canadá enfrentamos muchas dificultades también, pero ninguna de esas dificultades es la lucha por nuestras vidas. Entonces nosotros nos solidarizamos con los docentes de acá y también expresar el respeto y la admiración. Estamos satisfechos de encontrar al magisterio de FECODE bastante unido y firme
en esa tarea de asumir la gesta por la paz en Colombia, afirmarse en la necesidad de que la armonía, la convivencia, el respeto a los derechos humanos se afirme en Colombia. Y en ese sentido expresamos nuestra solidaridad más firme y convencida a los maestros de Colombia. FECODE, desde antes de ser una organización sindical, ya venía en la lucha por reivindicar la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Desde esa época y hasta ahora se evidencia que los gobiernos de turno adolecen de una política pública para escuchar las reivindicaciones y los reclamos del magisterio. De ahí que para FECODE y los educadores del territorio colombiano la movilización como derecho constitucional haya sido la única salida para que sean escuchadas sus necesidades que reflejan y redundan, por supuesto, en la calidad de la educación del país. Históricas y emblemáticas, así han sido las movilizaciones y paros de FECODE, todas consecuencia de la falta de voluntad del gobierno y su ministra de turno para escuchar e implementar los acuerdos negociados en la mesa. FECODE, como otros sectores sociales, han recurrido a este derecho constitucional porque el gobierno se acostumbró a esta dinámica maquiavélica que busca desestimar al contradictor. Sin embargo, esta técnica ha fortalecido la unidad del magisterio pese a todas las amenazas y estigmatizaciones. De que el magisterio irrumpió en el escenario social como organización, es decir, aún mucho antes de la fundación de FECODE, cuando aparecieron los primeros sindicatos, siempre los maestros se han visto forzados a recurrir a diferentes formas de movilización para lograr, en primer lugar, que el gobierno atienda sus reclamos, sus exigencias, y en segundo lugar, para lograr que éstas se cumplan. Hay una cultura de la dilación, hay una cultura de la negligencia, hay una cultura de responder solo en las catástrofes, en los conflictos, y el gobierno no se ha escapado de ello y desafortunadamente estamos en un círculo vicioso. El magisterio siempre ha recurrido al diálogo y a la concertación como primer recurso, pero la falta de voluntad y la desidia de los gobiernos frente a la educación han llevado a que se recurra a la movilización. Y durante estos 60 años de lucha, FECODE ha demostrado cómo la unidad se fortalece y la federación se ha convertido entonces en el sindicato con mayor fuerza en Colombia y América Latina. El magisterio ha mostrado siempre unidad y ha mostrado siempre disposición para la pelea. Por supuesto que si el gobierno no atiende las peticiones, nuevamente volverá a las calles, nuevamente volverá a decirle al país que el magisterio luchando también está educando. No hay en la estructura de gobierno de nuestro país una organización administrativa con capacidad de atender y de hacer cumplir los acuerdos que diferentes gobiernos, ministros, secretarios de educación llegan a establecer con los representantes o directivos del magisterio. Hoy, después de un paro de 48 horas exitoso y masivo, el magisterio sigue alerta porque el gobierno continúa con su estrategia de dilación y señalamiento. Si los maestros paran es porque la educación pública está en riesgo y sus derechos fundamentales violentados. La profesora Luisa Fernanda Ospina, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, a esta hora le habla al magisterio colombiano. Un cordial saludo para el Magisterio Colombiano. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, este año conmemora sus 60 años de lucha decidida por la defensa de la educación pública y los derechos de los maestros. Es un patrimonio no solamente del movimiento sindical, sino de todos los colombianos. Por eso son inaceptables las amenazas que hoy se han dado en contra de la Federación y de su comité ejecutivo. FECODE rechaza todo tipo de violencia, provenga de donde provenga, y por esa razón está firmemente comprometido con los acuerdos de paz. De hecho, el magisterio ha sido altamente afectado por el conflicto armado y por esa razón es que hemos insistido en que la escuela debe ser un territorio de paz. Exigimos del gobierno Duque y las autoridades competentes las garantías para el accionar sindical, la protección a la vida y a la integridad
de todos los líderes sindicales del magisterio y, por supuesto, de todos los maestros que están en el territorio nacional. Invitamos a las comunidades educativas, a los maestros en general, a participar activamente este 12 de septiembre del paro de 24 horas en rechazo a todas las actuaciones de violencia que se vienen gestando en el país por la vida, por la paz, la democracia y el cumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional, dentro de los cuales tenemos que destacar la financiación de la educación pública a través de la reforma al Sistema General de Participaciones, la defensa del FOMAG, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el nuevo estatuto de la profesión docente y los demás pactos que hacen parte de estos acuerdos, no solamente del 2019, sino también del 2015 y del 2017. Vamos todos decididamente a las calles porque desde allí defendemos nuestra federación, el derecho a la educación pública y los derechos laborales de los maestros. Se avecina la próxima contienda electoral y el gobierno ha manifestado abiertamente que poco se avanzará en la agenda legislativa. De ahí que temas tan importantes como la reforma al Sistema General de Participaciones pues quede rezagado. Y de la mano de la no resolución de la crisis que en materia de salud viven los y las maestras en el territorio colombiano. El balón está en el terreno de la ministra de Educación para que tome medidas que se lo da los contratos de los prestadores del servicio y sancione o termine cuando este no sea adecuado y oportuno para los educadores. Dos de los puntos que enmarcan el incumplimiento de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación hoy están en el limbo. Uno, la reforma al Sistema General de Participaciones, porque es claro que lo que queda de este año, otras serán las prioridades en el Congreso de la República, porque las elecciones regionales llevarán casi toda la atención. Asimismo, como proyectos como el de Andrés Felipe Arias y la ley de retroactividad que lo beneficia y la reforma pensional, entre otros. Frente a la pésima prestación del servicio de salud, el gobierno respondió atacando el FOMAG, donde el responsable es él y su ministra de Educación. No entendemos por qué, con el argumento de que no se han liquidado contratos viejos y las cápitas de este nuevo contrato se está pagando, los prestadores se hacen los pendejos y no prestan el servicio. Como cuando se hizo la licitación, que a mí me consta, y lo puedo decir así, sí se pelearon esos contratos como gato patas arriba. Para ir a firmar a sabiendas, porque eran claros cuáles eran los pliegos, cuál era el contrato, cómo es que funciona el manual, y sin embargo firmaron. Estamos esperando que se cite a la mesa, o sea, un mes después no se ha citado. Nosotros como FECODE hemos venido adelantando los estudios, la proyección presupuestal, las propuestas, que muchas ya se han presentado, digamos que estas están más actualizadas, pero del lado del Gobierno Nacional no se ha avanzado en esa mesa y en últimas nosotros necesitamos que se siente ya. Hoy, aunque ya se instaló la mesa de alto nivel para la reforma al Sistema General de Participaciones, más que el acto formal no se ha avanzado. Y en materia de salud, los contratos, aunque tienen dientes para sancionar, el Ministerio de Educación no interviene y de paso la fiduprevisora no responde por él. Que le quitemos el discursito a los prestadores y el que no quiera prestar, hombre, que entregue el contrato. Pero que no sigamos pendejeando porque es que nos están afectando la vida de los maestros, la salud de los maestros y el desempeño laboral. Si bien sabemos que en esta legislatura no alcanzaría a transitar el proyecto, sí tiene que ser en la primera legislatura del año entrante y para eso hay un debate, hay un proceso, hay unas cuantificaciones, hay varios actores que van a participar en las mesas. FECODE se hace presente en las innumerables reuniones y comisiones del Ministerio de Educación, pero el tiempo pasa y convenientemente no se actúa. FECODE está en alerta porque con el magisterio colombiano no se juega, porque en la escuela o en la calle el maestro educa. Nosotros como sindicato de profesores de educación superior en República Dominicana le damos total apoyo a FECODE porque nos afectan las mismas problemáticas en el sector de la educación.
y más aún las amenazas que tienen como sindicato, la coerción de los derechos que tenemos como docente. Nuestra solidaridad a todos los maestros de Colombia y a la ciudadanía en general colombiana, ¿verdad?, en esta situación la cual está pasando, ¿verdad? Nuestro apoyo incondicional como Unión Nacional de Educadores del Sindicato Nacional de Paraguay siempre ha sido permanente para todos los asociados de la Internacional de Educación. La Federación Uruguaya del Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, ha presentado ante cada una de las embajadas y especialmente, y lo volverá a hacer en la Embajada de Colombia en Uruguay, notas alertando de estas situaciones y abrazando solidariamente a maestros, profesores, trabajadores de la educación, donde se están dando no solo las violaciones a las libertades sindicales, sino que se está atentando contra la vida. Lamentablemente no es la primera vez que FECODE recibe amenazas. Nosotros brindamos toda la solidaridad a FECODE, a los miembros del comité ejecutivo, a toda la docencia colombiana. Esta es una organización que está comprometida no solo con la educación, sino con la paz. Docentes y representantes de la Asociación de Educadores del Putumayo, ASEF, llegaron a Bogotá para exigirle a la fiduprevisora que le cumpla a los maestros y gire los dineros necesarios para la empresa prestadora del servicio en la región. Integrantes de la Junta Directiva de la SEP llegaron hasta las instalaciones de la fiduprevisora en Bogotá para manifestar su inconformismo, ya que la entidad tiene una deuda por más de 6.000 millones de pesos con la Unidad Médico-Asistencial del Putumayo, la cual es la encargada de prestar el servicio de salud a los docentes. Ellos exigen el pago de estos recursos que no fueron girados desde el 2012 hasta el 2017. Son unos recursos que cualquier empresa en un acto administrativo, si no se los obtiene, va a tener resultados negativos. ¿Y esto a dónde va a dar ese resultado? En la prestación del servicio. El pago de esta deuda iría a parar a la deuda que tenemos con nuestros proveedores, con quienes nos prestan el servicio. Eso evitaría que de pronto ellos nos cierren servicios y podamos atender a nuestros maestros de la manera oportuna, de una manera de calidad. O sea, eso ayudaría muchísimo. La situación a nivel nacional es crítica en la parte de salud, ¿no? Y en la parte del Putumayo, pues no se queda atrás la situación de que la cápita que llega mensual a nuestra empresa, Unimap, pues estamos viendo que no está alcanzando ya para prestar el servicio médico asistencial. Uno de los puntos que se tocaron en la reunión fue la deuda que tiene la fiduprevisora con la Unión Temporal Salud Sur 2, que ofrece su servicio a los departamentos de Putumayo, Caquetá y Nariño con sus empresas Unimap, FAMAC y Provinsalud. Frente a eso, la fiduprevisora se comprometió a que la deuda por el pago de tutelas y de pacientes de alto costo se cancelará dentro de la vigencia de 2019. Esto es una responsabilidad de la entidad, ya que por esta razón se les descuenta a los maestros mensualmente un porcentaje de su salario para que los docentes tengan un servicio de salud de calidad. En Encuentro, información de interés para el magisterio colombiano. Cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, al movimiento sindical y al movimiento social. Hoy, desde luego, hay un hecho que es bien preocupante. Toda la dirección de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación está amenazada por las águilas negras y están amenazadas porque vamos a hacer una caravana por la defensa de la vida, como eje fundamental porque hemos venido rechazando el asesinato a dirigentes sociales y a dirigentes sindicales y a dirigentes campesinos que luego de la firma de los acuerdos están pidiendo la restitución de las tierras y desde luego la implementación de los acuerdos. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación lucha por mayor presupuesto para la educación, por el derecho de los niños y niñas a una educación con calidad, con alimentación y con transporte. Claro que nos da miedo, pero el miedo lo vamos a repeler con las grandes movilizaciones en Colombia. Vamos a salir a las calles, vamos a salir a las ciudades, vamos a salir a los parques. La sociedad colombiana tiene que albergar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Somos defensores de la democracia y como defensores de la democracia creemos que no le podemos dar paso a la dictadura. Por eso, el 12 de septiembre vamos a salir a marchar. Este es un plebiscito más
por la paz, por la vida y por la democracia. Vamos a levantar la bandera, vamos a levantar el puño, vamos a levantar la consigna de que a la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Compañeros maestros y maestras de Colombia, atentos, atentos, porque con la movilización y con la lucha hemos defendido la educación pública y también la dignificación de nuestra profesión. A ustedes, a los hombres y mujeres que todos los días vamos a las instituciones educativas a defender la educación, les queremos decir, no nos van a milanar, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en la resistencia. ¡Viva FECODE! Durante 2 días, secretarios de Asuntos Pedagógicos y delegados del CEID departamental arribaron a Bogotá para trabajar sobre los insumos y las tareas que se desarrollarán en contexto en las escuelas para la implementación de la escuela como territorio de paz. Los directores del CEID regional y secretarios de Asuntos Pedagógicos se reunieron en Bogotá durante 2 días para construir, socializar y comenzar la implementación con lineamientos desde FECODE de la escuela como territorio de paz, desde una mirada pedagógica, social y transformadora. Nosotros estamos planteando las EPAs, unas estrategias pedagógicas alternativas, cosa de que no siempre tengamos que seguir los lineamientos dados por el gobierno nacional, donde nos parametrizan y de verdad lo único que hacen es hacernos diligenciar una serie de formatos que de una u otra manera lo único que hace es poner en cuadrícula al docente, pero que al ver qué beneficio puede causar a la educación, incluso al mismo estudiante, no le vemos sentido. Y optar por una educación humana, digna, por una educación de libertad de pensamiento, de creación, por una educación que integre las ciencias naturales con las ciencias sociales, con el arte, con la cultura. Es una educación para la emancipación de la humanidad. La escuela como territorio de paz para el CEID es una apuesta política que busca desde la experiencia del maestro en territorio plantear una estrategia alternativa de formación desde la libertad, la crítica, la reflexión, la inclusión y el impacto social del quehacer del maestro desde el aula hacia la sociedad. La escuela territorio de paz es un acto político pedagógico de desobediencia civil, es decirle no a los estándares, a una educación estandarizada por competencia, es decirle no a los derechos básicos de aprendizaje, porque consideramos que esa es una educación delineada por los empresarios de la educación, por la OCDE, una educación de pobre para los pobres. El encuentro de directivos del CEID y secretarios pedagógicos tuvo como objeto generar los insumos y las tareas a desarrollar en contexto para construir desde las innovaciones pedagógicas una dinámica estratégica que le haga frente a la política homogenizante y minimizadora de saberes que impone el neoliberalismo. FECODE le apuesta entonces a una educación crítica y libertaria que transforme desde el saber hacer. Nosotros estamos muy solidarios a los trabajadores de educación de Colombia y vamos a hacer, como fue llamado acá, un acto en Brasil frente a la Embajada de la Colombia, día 12 de septiembre, para que nos expresamos la solidaridad a los trabajadores de todo el continente, pero en especial de Colombia, que están sufriendo las amenazas, inclusive con muertes de maestros acá. Y así que se puede contar con todo nuestro apoyo político. La unidad nos hará fuertes y respetados. Yo creo que entre más unidad mostremos, más fuerte vamos a aparecer ante los gobiernos o ante las amenazas que se dan en contra de la educación en los distintos sistemas de educación a nivel de Latinoamérica. El apoyo es total ante una violación por el derecho posiblemente a esa expresión que tiene el maestro, que tienen los mismos trabajadores y que hoy en Colombia se está viendo hasta asesinatos, secuestros, cosa que no debería. Vamos a llevar una nota a la Embajada de Colombia en Panamá en que nosotros pues reiteramos nuestro apoyo a los compañeros y que cesen esas amenazas de muerte a los docentes, que para mí es el recurso humano importante de un país.
Y en Bogotá se llevó a cabo el primer encuentro del saber afrocolombiano con la participación de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y organizado por la Fundación Hilos de Anasi. Este primer encuentro se desarrolló en el auditorio de la sede principal de FECODE. Aquí se debatieron temas fundamentales para la comunidad afrocolombiana, como la ancestría y el papel que juega el sabedor en la medicina general. Parte de lo que estamos haciendo es desaprender lo que nos han enseñado durante siglos para remitirnos a nuestra diáspora, que es África, y fundamentalmente retomar la espiritualidad como factor fundamental del conocimiento de lo que nosotros fuimos con una perspectiva de futuro. La idea es visibilizar la población afro en los temas de saberes ancestrales en salud. Porque ustedes saben que la salud es un cuidado y es lo primordial para nosotros los afro, tener, digamos, como esa espiritualidad y también tener, digamos, esos conocimientos para nosotros, digamos, también transmitírselo a las poblaciones no étnicas. Este encuentro deja en evidencia que aunque estamos en el mundo occidental, hay que aceptar otras lógicas a través de los saberes ancestrales, ya que reivindicar lo afro es reivindicar a nuestros antepasados. Además, en este evento se planteó la posibilidad de construir una red de sabedores y sabedoras en el distrito. Como maestra es súper importante conocer la historia, porque si bien es cierto no llegamos al mundo porque sí, sino a nosotros nos antecede una historia, ¿no? Unos procesos fundamentales. Como maestra debo reconocer también los procesos de los sabedores ancestrales, pues porque digamos que no se imparte conocimiento, pero sí en los espacios educativos en los que yo he profundizado o he trabajado es necesario reconocernos desde esa historia. Historia nos lleva otra vez a repensar la historia de nuestros antepasados ancestrales y de dónde vienen, de las raíces de nuestros conocimientos, que prácticamente son de la universalidad del África, donde es la madre de todos los conocimientos del mundo, y de allí se desplazaron acá y nosotros tenemos ya la parte espiritual y la parte de los conocimientos tradicionales. Aunque el pueblo afrocolombiano ha sido invisibilizado, este tiene mucho que aportarle a la comunidad en materia de salud y espiritualidad desde la medicina ancestral. Como ya es tradicional, el presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Denunciamos y rechazamos las amenazas de las águilas negras hacia el Comité Ejecutivo, hacia el Magisterio Colombiano, hacia la caravana que íbamos a desarrollar el día 6, 7 y 8 de septiembre, y también rechazamos las amenazas en contra de nuestra Junta Directiva de Asoinca. Por eso, exigimos al Gobierno Nacional el derecho a la vida, a la movilización, a la paz y a la democracia. El próximo 12 de septiembre, el Comité Ejecutivo de FECODE ha convocado a paro nacional de 24 horas por la vida, la paz y la democracia. Agradecemos a la vez a todas las organizaciones sindicales, sociales, a nivel nacional e internacional, académicos, intelectuales, a todos los que se han pronunciado en solidaridad con el Comité Ejecutivo y con el Magisterio colombiano. Nosotros defendemos la escuela como territorio de paz. Desde el Comité Ejecutivo, nuestro reconocimiento y felicitación en sus 50 años de lucha a nuestro sindicato filial ADE Sucre, en defensa de la educación pública, en defensa de la libertad de cátedra, en defensa de los derechos laborales, pensionales y prestacionales del magisterio. Maestras y maestros de Colombia, afiancemos nuestras instituciones, nuestros sindicatos filiales, la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE, porque FECODE somos todos los maestros y maestras de Colombia, defendemos la vida, la paz y la democracia. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube y toda la información oficial e institucional de esta institución en las redes sociales y en la página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.